Mi nombre es Luis Carlos Pared Figueroa, me encuentro matriculado en el programa de Ingeniería de Sistemas, actualmente laboro en la Universidad Pontificia Bolivariana en el cargo de auxiliar administrativo. Espero grandes expectativas del curso de base de datos y aprender a aplicar estos conceptos en el futuro y también en lo que tenemos que ver actualmente con la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de la historia de la base de datos. En el año de 1884, la cual se encargaba de leer este tipo de tarjetas. El primer ordenador digital, que fue en el año 46, fue de uso comercial y este dispositivo se encarga de procesar las cintas magnéticas y tenía un convertidor de tarjetas perforadas a cintas magnéticas. En el año de 1950 se crearon las cintas magnéticas. Esta creación se basó en el inglés Oberlin Smith. Esas cintas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos, el cual servía para guardar datos tanto de audio, video. En 1960, la computadora fue más accesible al público, se populariza el uso de los CDs, que en ese entonces se dio inicio a las primeras generaciones de la base de datos en la red y las bases de datos jerárquicas. Además, hubo una alianza entre IBM y la empresa American Airlines para desarrollar la empresa Sabret, que fue un sistema operativo que manejaban las transacciones e información de los pasajeros de la compañía, lo cual constaba de una aerolínea. En 1961 se llevó a cabo el desarrollo de IDS, desarrollado por Charles Bassman, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como el modelo de red. El modelo de red, el cual permitió la creación de un estándar en los sistemas. En el año de 1970 se hizo algo que llama el modelo relacional, el cual se encargó Edgar Frank. Publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional. En su modelo, el esquema de la base de datos y la organización lógica de ellos. Se desconecta el almacenamiento de información física y esto convirtió al principio en una norma para los sistemas de base de datos. En el año de 1974 al año de 1976 iniciaron los principales prototipos de relación del sistema de base de datos. En ellos se crearon los principales prototipos con la empresa y el sistema de IBM. También se utilizó el lenguaje de consulta QUEL y condujo a la creación del sistema como Ingress Corporation, que fue basado en SQL. La entidad de relación en el año 76 la elaboró Peter Chen. Propone el modelo de la base de datos nueva llamada entidad relación o ER. Este modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos en un lugar de estructura de tabla lógica. En 1980 el lenguaje SQL. Ese lenguaje fue el de consulta estructurado o SQL, que como se llamaba, se convirtió en el lenguaje de consulta estándar en ese tiempo, ya que la base de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir contra las bases jerárquicas y las de red. En 1990 inició Microsoft con los aportes de Access y Excel, que fueron los programas de esa compañía en ese entonces y marcaron el comienzo de las bases de datos orientadas a objetos. En 1993, World Wide Web inicia la compañía CERT, puso el software de la World Wide Web en el dominio público. A través de este software se facilita la consulta de base de datos. En el 2008, MySQL existe la versatilidad de combinar el estándar SQL con la accesibilidad que proporciona la Internet y se desarrolla MySQL. En 2010, el sistema XML, que fueron las bases de datos, formaron parte de un subconjunto de bases de datos utilizando un lenguaje XML que es abierto, legible para humanos y máquinas, ampliamente usado. Y en la actualidad, a partir del 2018, iniciamos con las tres grandes compañías que dominan el mercado. En este caso son las bases de datos como son IBM, Microsoft y Oracle, que esas fueron las empresas que actualmente es el boom en la parte de base de datos. Por su parte, en el campo de la Internet, la compañía genera una gran cantidad de información, la cual es Google. Hablar de unos conceptos. Entonces, primero la máquina perforadora, que fue la máquina que se utilizó para la lectura o la manera de cómo leer aquellas tarjetas que eran representadas mediante la presencia o ausencia de agujeros, la cual inició en esa época en la base de datos. Otro término que utilizaríamos es el primer ordenador digital,
el cual fue de uso comercial y este dispositivo procesaba cintas magnéticas y tenía la manera de convertirlas de tarjetas perforadas a cintas magnéticas. Después viene el término de cintas magnéticas. Estas cintas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento el cual permite grabar ya sea audio, video o datos en su entonces. Otro término sería la base de datos relacional, el cual fue el esquema de base de datos y la organización lógica y se desconectaba el almacenamiento, la información física y esto se convirtió en el principio de la norma de los sistemas de base de datos. El lenguaje SQL se convirtió en el lenguaje de consulta estándar en ese entonces ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y las de red. Está la WWE, que sería World Wide Web, que fue la compañía SER que puso el software de la World Wide Web en el dominio público. Y a través de este, pues el software se facilita la consulta de base de datos. Después viene el término de MySQL. Existe la versatilidad de combinar el estándar SQL con la accesibilidad de proporcionar a Internet y se desarrolla MySQL. Vienen los sistemas XML. La base de datos XML forma un subconjunto de bases de datos utilizando un lenguaje XML, o sea, un lenguaje que es abierto y legible para humanos y las máquinas, ampliamente usado. ¿Qué es lo que se muestra a continuación? Ahora vamos a hablar de IBM, las empresas, ¿sí? Entonces, las grandes empresas. Entonces, IBM presenta la base de datos relacionales que dan y requieren información dentro de una computadora para ser dispuestos a tablas fáciles de interpretar para hacer y gestionar grandes cantidades de datos. Después viene la aplicación o el aporte de Microsoft con los programas de Access y Excel que pertenecen a la ofimática, lo que llamamos Microsoft Office, y marcan el comienzo de la base de datos orientadas a objetos. Después viene la empresa de Oracle, que ha sido el sistema de gestión de base de datos por excelencia para el mundo empresarial y considera siempre más completo y más robusto, destacando que son soporte de transacciones, estabilidad, escala. Ahora vamos a hablar de las tendencias, ¿sí? Una de las tendencias es el cloud computing, la necesidad de almacenamiento provocada por la transformación digital de las empresas y la sociedad en general. Está convirtiendo a los servidores cloud en protagonistas, o sea, lo que hablamos nosotros hoy en día de la nube, lo que se trata de la nube. Ahora hablemos del Big Data. Se denomina Big Data la gran cantidad de gestión y análisis de grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes fuentes, canales y sistemas digitales. Hablamos de ahora la Internet de las Cosas, que es IoT. Hace referencia a la conexión y comunicación de los objetos de todo tipo a través del Internet. Esta conexión se ve hoy en día mucho en las aplicaciones móviles y hablamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene como objetivo generar y emular un comportamiento humano por medio del lenguaje y comunicación con personas, pero mejorándolo mediante la computación cognitiva. Herramientas. La herramienta en el sistema de gestores de base de datos relacionales. Vamos a hablar, se dividen en relacionales y no relacionales. Obviamente parten del SQL. Entonces empezamos con el MySQL. Es el sistema de gestor de bases de datos relacionales por excelencia, ¿sí? De él hay obviamente muchas utilidades que las tienen la gran parte de las páginas web actuales. Una de las principales ventajas es la facilidad de uso y gran rendimiento y la facilidad para instalar y configurar. También que ya tiene soporte multiplataforma y también soporte SSL. Ahora viene el MariaDB. Es un sistema derivado del MySQL que cuenta con la mayoría de características y a la vez incluye varias extensiones. Y entre una de las características está el aumento de motores de almacenamiento y la gran escalabilidad, ¿sí? También la seguridad y rapidez en transacciones. Ahora viene SQLite. Es una biblioteca que se utiliza de multitud de aplicaciones actuales que es como un open source, el cual y las consultas son muy eficientes. Además, una de las características de SQLite es el tamaño al tratarse de una biblioteca y es mucho menor que cualquier otro sistema de gestión de base de datos. Hablamos del PostgreSQL. Este tiene como características el control de concurrencia multiversión, la flexibilidad en cuanto a lenguajes de programación y multiplataforma también. Hablamos del Microsoft SQL Server. Es un sistema gestor de bases de datos, el cual relaciona basado en el lenguaje Transact SQL y capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Uno de estos es la escalabilidad y la estabilidad y la seguridad, ¿sí? Otro es la posibilidad de cancelar consultas y potente entorno gráfico de administración, ya que permite utilizar comandos de
DDL y DML. Ahora vamos a hablar de Oracle. El tradicional Oracle que todo el mundo escucha, que es el sistema de gestión basado de datos por excelencia para el mundo empresarial. Es considerado siempre como el más completo y robusto. Sistema de gestores de bases de datos no relacionales. Ahora vamos a hablar de ellos. Entonces está el MongoDB, el cual es uno que es orientado a ficheros, una base de datos y cual almacena información en estructura de vector. Las empresas como Google, Facebook, eBay, Cisco o Adobe utilizan MongoDB como sistema de gestor de base de datos. Una de las características de Mongo es el almacenamiento en ficheros y la consulta ADHOC, ¿sí? Y la escalabilidad horizontal. Viene el Redis. El Redis es uno de los sistemas de gestión de datos para el almacenamiento en memoria caché y la administración de sesiones. ¿Qué características tiene? La gran velocidad y la simplicidad y multiplataforma. Ahora hablamos de Cassandra. Cassandra también utiliza almacenamiento clave-valor y es un sistema de gestión, de base de datos no SQL que es distribuido y masivamente escalable. Esto lo utiliza Facebook, Twitter, Instagram, Spotify o Netflix. Utilizan Cassandra, ¿sí? Las principales características son multiplataforma, propio lenguaje de consultas, escalado lineal y horizontal. Ejemplo de una base de datos. Entonces vamos a hablar de un ejemplo que son los clientes de un banco. Entonces en la primera muestra de clientes encontramos el listado con lo que es el ID, el nombre del cliente, la calle y la ciudad, ¿sí? Que son los datos del cliente. En la segunda encontramos las cuentas y en la tercera encontramos las cuentas que pertenecen a cada cliente. Entonces, en la primera tabla muestra el identificador de cada cliente. Por ejemplo, el 1983746 se llama González y vive en la calle Arenal y su ciudad de origen es La Granja. En la segunda tabla mostramos la cuenta, por ejemplo, la cuenta C101 y tiene un saldo de 500. ¿Sí? Lo mismo en la C201, un saldo de 900 respectivamente. En la tercera tabla se muestran son las cuentas que pertenecen a cada cliente. Entonces, el modelo relacional es el ejemplo de un modelo basado en registros. Los modelos basados en registros se denominan así porque la base de datos se estructura en registros y de formato fijo de varios tipos. O sea, cada tabla contiene registros de tipo particular y cada tipo de registro define un número fijo a campos o de campos o atributos y las columnas de la tabla corresponden a atributos del tipo registro. También estos se encuentran en el modelo relacional, se encuentran a un nivel de abstracción inferior a modelos de datos ER. Los diseños de las bases de datos a menudo realizan en el modelo ER y después se traducen al modelo relacional. Realizó el análisis por medio de la línea de tiempo de lo que tiene que ver con la historia de la base de datos. Adicionalmente, la base de datos ha sido una pieza fundamental en el mundo de la informática y de los sistemas teniendo en cuenta el ámbito del análisis y el diseño de las grandes empresas, como lo son IBM, Microsoft y Oracle. Las bases de datos en el futuro son la clave para la aplicación en el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, ya que se basan en registros de gran magnitud. Muchas gracias por la atención prestada.